Amén. Bienvenidos. Qué tremendo inicio tenemos ahora en la iglesia en casa, con una atmósfera de su presencia. Podríamos pasar el resto de esta transmisión, podríamos pasarla en adoración, porque es tan dulce estar en su presencia. Nosotros nos sentimos vivos, nuestro espíritu se conecta con Dios y estamos cada vez más cerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando nosotros nos conectamos con Él, Dios nos revela su palabra, Dios nos muestra la visión, Dios nos muestra propósito. Hay muchas cosas que suceden, nos sana, nos libera, pero es una dulzura, es un deleite poder estar en su presencia y poder disfrutarla como en este momento. Al final podremos adorar un poco más, pero vamos a ir a la palabra y queremos darle la bienvenida a aquellas personas que nos están viendo ya como cada semana, pero también los que se están añadiendo. Gracias a Dios, cada semana se ha incrementado el número de personas que nos están viendo a través de las redes sociales y pueden recibir el mensaje de salvación. Tú nos estás viendo por primera vez, sé bienvenida, sé bienvenido. Esto es la iglesia en casa de Ministerios Gente Nueva y nos da mucho gusto que te hayas añadido. Si te invitaron y te dijeron, ¿sabes qué? Ven a una transmisión, vas a recibir una palabra, un mensaje que te va a animar, que te va a liberar del temor, de la incertidumbre. ¿Sabes qué? No te engañaron, es verdad. Algo bueno te va a suceder hoy y estoy seguro que no te vas a arrepentir. Así es que siéntete en casa, siéntete bienvenido a esta reunión, a esta transmisión de Ministerios Gente Nueva. Como cada semana saludamos a las iglesias de la red que nos ven en distintas partes de la República y también aquí en la Ciudad de México, en la zona conurbada, y también en otras naciones de la tierra nos están viendo. También les saludamos a la distancia y sabemos que Dios les va a sorprender en este día a través de este mensaje. Así comenzamos la iglesia en casa. Tenemos 4 pilares, son 4 principios que lo vamos a ver a través de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que son salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Son los pilares que rigen la visión que tenemos de hacer discípulos de Jesús, y esto lo hemos convertido en una declaración que hacemos cada vez que nos vemos, cada vez que tenemos oportunidad de reunirnos, como lo es ahora a través de estos medios. Y ahí en casa vamos a hacer esta declaración. Yo te voy a invitar a que tomes tu Biblia y que levantes tu Biblia o tus 2 manos si no traes Biblia, pero todos juntos vamos a declarar lo que tiene que ver con esos 4 pilares, que es salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Póngase de pie ahí donde está y vamos a declarar fuerte: creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Y así iniciamos esta conferencia de la iglesia en casa. Este título de la conferencia es el despertar de la iglesia. Diga conmigo: el despertar de la iglesia. Es un tema muy poderoso que ya vamos a ver. Les voy a dar varias escrituras hoy, como no ha visto en la semana, o como no vio en la semana que pasó, pero hoy se va a poner a cuentas con varios versos de la Biblia y vamos a tener una lectura inicial basado en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. La semana pasada mencioné parte de lo que hoy le quiero predicar, y es que Israel estaba siendo llevado a un segundo cautiverio, en este caso a Babilonia. El primero fue en Egipto, el segundo es Babilonia, y ahora están siendo llevados. En la primera etapa fue llevado el pueblo con el profeta Daniel.
En la segunda etapa fue llevado Jeremías, y el pueblo, también dice la palabra que Ezequiel fue un contemporáneo, y el pueblo estaba siendo llevado a un cautiverio como un juicio de Dios por causa de la separación de Dios o de Israel con Dios. Habían olvidado sus mandamientos, habían olvidado su ley, se desconectaron del propósito de Dios, y ahora estaban sufriendo la retribución de la rebeldía y esa separación con Dios. Entonces, ahora los capítulos primeros de Ezequiel, los primeros 35 capítulos son de palabras de juicio para Israel sobre todo lo que ellos vivirían, y la consecuencia y el señalamiento del pecado y de los errores que habían cometido, por lo cual ahora estaban siendo llevados a Babilonia. Pero en el capítulo 36 la historia cambió. Entonces, a partir de ahí se empieza a contar una historia diferente para Israel, y dentro de esa historia encontramos la visión del valle de los huesos secos. Capítulo 37, versos del 1 al 14 del libro de Ezequiel. Ahí en sus Biblias, libro de Ezequiel, capítulo 37, versos 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Ya se puso al corriente de todo lo que no leyó en la semana pasada con esta lectura. Por fin, esperanza. Una palabra de esperanza después de
35 capítulos de palabras de juicio para Israel. Muy parecido con lo que hemos estado viviendo en este tiempo de cuarentena, donde hemos escuchado juicios, bíblicos y no bíblicos. Y están en la palabra, los bíblicos, claro que sí, y van a suceder. Pero siempre, ese es algo muy importante, siempre que Dios emitió un juicio, primero dio una palabra de esperanza. ¿Hola? Dio una palabra de esperanza, como es el caso que vemos en este libro de Ezequiel. La Biblia también nos dice en el Nuevo Testamento: juicios y misericordia Dios hará con quienes no tengan misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Así es que antes que venga un juicio, Dios va a mostrar su misericordia y dará un mensaje de esperanza. Ya lo había dado en el inicio de este libro, pero ahora en el capítulo 36 y en el capítulo 37, como es el caso de la visión del Valle de los Huesos Secos, por fin una palabra de esperanza. Es una palabra esperanzadora para ti en este tiempo. Después de todo lo que has escuchado, después de todo lo que hemos vivido, una palabra esperanzadora. En Ezequiel capítulo 36, fíjense lo que les dice en el verso 11: multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Fíjate lo que le está diciendo Dios a Israel. Después de tanto juicio, después de tantas cosas que sucedieron para Israel, les da una palabra y les dice: los voy a multiplicar, no serán disminuidos, sino que además serán mejor que de un principio, que cuando ustedes llegaron a Babilonia. Y esa es una palabra para nosotros en medio de esta contingencia, en medio de esta cuarentena, en medio de esta crisis. Dios nos está diciendo una palabra de esperanza: los voy a hacer crecer y no serán disminuidos, y serán mejor y serán más que el principio. Es decir, les haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Qué palabra tan esperanzadora para Israel en medio de su crisis, en medio de su cautiverio, en medio de su escasez. Dice la escritura en esta visión que así se veía Israel. El valle de los huesos secos es una visión espiritual de cómo se encontraba Israel espiritualmente, o sea, muertos espiritualmente. Habían caído en idolatría, en inmoralidad, habían caído en rebeldía, y eso nos había costado este cautiverio de 70 años. Pero esta es una palabra de esperanza. Van a volver a vivir, se van a multiplicar, su bien será mayor, es decir, haré mayor bien que como en el principio. Si tu principio fue bueno, pero lo que va a suceder en los próximos días, en los próximos meses, será de mayor bien, dice el Señor. Así es que reciba esta palabra, porque es una palabra esperanzadora. Ahora, ¿cómo iba a suceder esto? ¿Cómo iba a suceder que Israel crecería, no sería disminuido, volvería a vivir, volvería a tener esa gloria que tuvo antes de llegar a ese cautiverio? ¿Cómo sucedería si ahora estaban en esclavitud, ahora estaban en un confinamiento, ahora se encontraban sin las posibilidades que tenían antes de llegar a Babilonia? Sucederían con 3 conectores divinos, con 3 conectores inalámbricos, grandes, poderosos, los más poderosos en el mundo. 3 conectores divinos, 3 elementos. Lo primero, según lo que acabo de leer en todos esos versos, del verso 1 del capítulo 37 de Ezequiel al verso 14, encontramos 3 conectores que provocarían que Israel
volviera no a tener la misma gloria, sino a tener una mejor gloria, no a tener el mismo número, sino a ser multiplicados todavía más en medio de la crisis. Y esto es lo que hace extraordinaria una palabra como esta. Ese es el milagro que usted y yo podemos recibir en este tiempo de crisis, que seamos acrecentados, que seamos multiplicados en todas las áreas de nuestra vida, principalmente la vida espiritual. Eso es lo que hace extraordinario un mensaje como este que nos menciona la palabra del Señor. El primer conector divino es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el verso 4 del capítulo 37, me dijo entonces, profetiza. ¿Cómo le dijo Dios al profeta? Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Le estoy hablando a tu espíritu, oíd palabra de Dios. No importa cómo tú te sientas, no importa lo que ha sucedido, no importa lo que has perdido, cómo hayas mermado, o incluso si te encuentras en algún tipo de cautiverio. Yo le estoy hablando a tu espíritu en esta conferencia y le estoy hablando la palabra del Señor, y algo te va a acontecer en los próximos minutos, porque no hay nadie que reciba una palabra viva y que no reaccione ante ello, porque Dios es vida y su palabra es vida. ¿Alguien puede decir amén a esto? Me dijo profetiza. Entonces, la palabra es el primer conector divino, el primer conector inalámbrico divino para poder levantarnos como esos huesos secos, para poder despertar a una realidad divina. La palabra de Dios en este tiempo tiene que ser nuestro alimento principal. Además del alimento físico, además de aquellas cosas materiales, la palabra de Dios es nuestro principal alimento que nos va a ayudar para que podamos salir adelante. La promesa de Dios de una restauración muy poderosa. Esa es la palabra que los huesos están recibiendo. La promesa de una restauración de aquello que se deterioró. Yo no sé si tu salud está deteriorada. Yo no sé si ha menguado tu economía y se ha deteriorado. Pero esa es una palabra para ti. Esa es una palabra de bendición para ti. Es una promesa de restauración para tu salud. Levanta las manos. Es una palabra de restauración para tu salud. Es una palabra de restauración para tus finanzas. Es una palabra de restitución para todo aquello que ha robado esta pandemia, que ha robado este virus. Es una palabra de restauración. Así es que ponga atención, porque esto le va a salvar la vida. Fíjate, en la versión internacional, en el capítulo 36, versos 26 y 27, dice así: es una palabra de promesa. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré este corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Fíjate la promesa que Dios les está dando. Una promesa de un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Quizá porque Israel se había endurecido por no solamente el cautiverio, sino que se endureció para obedecer la palabra de Dios. La indiferencia, la vida cómoda le hizo pensar que no necesitaba de Dios. Y ese cautiverio fue un alto que Dios usó para hacerles ver que estaban endurecidos en su corazón, que se habían vuelto insensibles a la vida espiritual. Y esto que Dios ha permitido en este tiempo es para que nosotros podamos reconocer que nuestro corazón se ha endurecido y podamos nosotros volver a Dios, conectarnos con Dios por medio de su palabra. Por eso esta palabra de esperanza: les voy a dar un corazón nuevo.
les infundiré un espíritu nuevo. Quitaré el corazón de piedra, o sea, el corazón duro. Otra de las razones por las cuales el corazón se puede endurecer es por las cosas que han sucedido en nuestra vida, que han causado dolor, algún tipo de traición, algún tipo de robo, algún tipo de herida que ha causado dolor en nuestro corazón, y por la falta de perdón se ha endurecido. Y no hemos permitido ya ni amar ni dejarnos amar. Pero esta es la oportunidad de Dios y esta es la palabra de promesa de Dios para nosotros. Voy a poner un corazón nuevo que vuelva a sentir, que vuelva a creer, que vuelva a amar, que vuelva a soñar, que vuelva a percibir, que vuelva una vez más a anhelar en esta vida. Porque las situaciones que estamos viviendo no tienen que endurecer el corazón que nosotros tenemos. Dios lo ha puesto para que nosotros podamos demostrar el amor que hay en nuestra vida de parte de Dios. ¿Qué palabra? Dios puede revivir cosas que han estado secas, como estos huesos, incluso muertas, cosas que tomamos por perdidas. Quizá algún tipo de sueño, quizá algún tipo de anhelo, quizá algún tipo de meta que hemos perdido, que hemos enterrado, o que ya consideramos que eso está muerto. Ese es el tiempo de revivir. Esta es la palabra de Dios para ti. Voy a revivir tus sueños. Voy a poner un corazón nuevo. Voy a hacer aquellas cosas que tú consideras que ya están muertas. Si puedes creer, porque para Dios no hay imposibles. Dios lo puede volver a hacer, pero de una manera extraordinaria y mejor que como al principio. ¿Alguien dice amén a esto? Cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se unen, hay vida, hay una vida de resurrección, hay un poder de resurrección y conocimiento que no hemos tenido. Entonces, lo que es imposible para el ser humano se hace posible con el poder de Dios. Solo necesitamos una palabra en la cual podamos creer, una palabra sobre la cual podamos caminar y podamos resucitar. No importa si las circunstancias te dicen no se puede, eso ya es imposible, eso ya es cosa del pasado. Dios lo puede hacer porque Él tiene el poder de la resurrección. Solamente hace falta recibir una palabra de parte de Dios. Y Dios nos da palabras cada día. Dios nos da palabras de salvación, nos da palabras de sanidad, nos da palabras de prosperidad y nos da palabras de propósito. Cada día en la Biblia tenemos palabras de promesa para nosotros, y así es como nosotros podemos volver, así es como nosotros podemos revivir de aquello que se ha muerto en la vida espiritual, en la vida moral, en la vida física, en la sanidad. Es que manténganse atentos, porque en cualquier momento usted recibe su sanidad. Mientras está recibiendo esta palabra, usted puede recibir su sanidad, porque la palabra es vida. La palabra es espíritu y es vida. Y cuando una palabra como esta se está proclamando, tu cuerpo, tu espíritu, tu corazón empieza a reaccionar y algo va a empezar a suceder. Sanidades van a empezar a suceder. Va a empezar a haber liberación de tu espíritu y de tu mente de aquellas cosas que te han cautivado. Si es el temor, se va a ir. Si es algún tipo de enfermedad, se va a tener que ir de tu cuerpo. Levanta tus manos. Si es algún tipo de opresión, se va a tener que ir, porque la palabra tiene mucho poder. Esta palabra está cargada de la presencia del Espíritu Santo. Amén. El segundo conector divino para que Israel fuera libre o resucitara, según la visión del valle de los huesos secos, es el cuerpo, es decir, la unión, la unidad. Fíjese lo que dice en Ezequiel 37, verso 7.
y 8. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Diga conmigo unidad. Ahora diga cuerpo. Otra vez diga unidad. Ahora cuerpo. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Es decir, solo eran cuerpo. El segundo elemento que necesitó Israel para levantarse fue la unidad. Diga conmigo otra vez, unidad. Eran cuerpos que estaban uniéndose. La visión era impresionante, porque era un estruendo, era un ruido, era un ejército, hueso con hueso. ¿Cuántos de ustedes les ha tronado los huesos? Cuando ustedes lo hacen así, ¿verdad? O cuando usted se levanta, o cuando se estira, le tronan sus huesos, así su columna, ¿verdad? Ahora imagínense el tronar de miles de huesos de un ejército. O sea, era un estruendo tremendo, porque se estaban uniendo. Y la unidad es un distintivo del pueblo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es importante este punto? Porque la Biblia nos menciona en Ezequiel 37, en el verso 22: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Porque uno de los problemas que tuvo Israel fue la división como pueblo, y eso les hizo caer en muchos errores, y fue causa de una oportunidad para que sus enemigos les hicieran la guerra. Porque no era la voluntad de Dios que fuera un pueblo dividido, pero hoy era un pueblo dividido: el reino del norte, el reino del sur, el reino de Judá, el reino de Israel. Y Dios les da esta palabra y les dice: se van a unir y serán un solo pueblo. Y esta visión representa la unidad del pueblo de Israel. Y Dios le dice: nunca más estarán divididos. Esta es la visión también para la iglesia en este tiempo, porque usted y yo somos un cuerpo en Cristo Jesús. Mire que Jesús le dedica un capítulo 17 del Evangelio de Juan, en el verso 20, a la unidad. Jesús oró por la unidad, porque la unidad es el distintivo de un pueblo. La unidad es el distintivo de una iglesia. La unidad es el distintivo de un cuerpo. Jesús les dice, está orando y dice: mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Para que todos sean qué? Dígalo fuerte: para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La característica de la iglesia es la unidad. La característica de Israel es que sean un solo pueblo. Y antes que fueran al cautiverio, era un pueblo dividido. Pero ahora Dios les dice: nunca más. Esta visión representa que si van a volver a vivir, van a vivir pero en unidad. No van a vivir divididos. La división es una área que afecta terriblemente a la iglesia, porque la iglesia fue diseñada también para ser un solo cuerpo. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, verso 1 y al verso 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad. ¿Sabe qué significa eso? Que la unidad no se da en automático. Usted y yo la tenemos que provocar. Dile al que está a tu lado: hay que provocar la unidad. Dice: solícitos en
guardar la unidad. Quiere decir que tenemos que procurar con diligencia estar unidos, que no haya ningún tipo de división, que no haya ningún tipo de barrera. Mire lo que dice el apóstol Pablo, verso 4: un cuerpo, todos digan conmigo, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, la unidad del pueblo de Dios o de la iglesia también es necesaria para una restauración de una ciudad. Y este tiempo que hemos estado viviendo es un tiempo donde nosotros, a pesar de que no estamos congregándonos en los edificios, pero que tenemos que estar procurando la unidad de la iglesia como nunca. En oración, la iglesia se ha empezado a unificar. Hemos empezado a elevar oraciones, hemos empezado a elevar intercesión. Nos hemos unido para que se ha vencido toda esta pandemia que hemos vivido. Pero no solamente eso, sino lo que hay detrás de esta pandemia, todo lo que las mentes perversas que no tienen a Dios en sus vidas están maquinando contra la iglesia, para dividirnos, para separarnos, para tenernos confinados en las casas y para no reunirnos, porque el diablo sabe que la iglesia unida, que la iglesia como cuerpo es una iglesia invencible, y el diablo y las tinieblas saben que somos una amenaza para sus planes. Por eso el tener confinada la iglesia en casas es una estrategia, pero usted y yo necesitamos procurar el estar unidos en oración. Necesitamos procurar con diligencia guardar la unidad, estar solícitos. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Porque Dios está esperando que nosotros, nunca fue la idea que fuéramos un cuerpo separado. La Biblia menciona ahí por el apóstol Pablo, menciona que no podemos estar separados los miembros los unos de los otros. Somos parte, nos necesitamos. Voltear con el que está a tu lado y dile: yo te necesito. Y ahora dile: y tú me necesitas. Nadie puede vivir separado. Por eso es que usted y yo tenemos que estar creyendo, tenemos que estar orando para que todo esto se levante y pronto podamos reunirnos. ¿Por qué? Porque la iglesia fue diseñada para estar unida, para estar en un solo cuerpo, en unidad, un solo cuerpo, un solo bautismo, un solo espíritu, un solo Señor. Y ese es el diseño que nosotros tenemos. Tenemos que estar orando, tenemos que estar creyendo para volver a reunirnos, porque somos un cuerpo. Número 3, el tercer conector divino, inalámbrico, para una restauración es el Espíritu Santo. Lo primero fue: profetiza sobre estos huesos. La palabra es importante. Debemos tener una palabra en este tiempo, una palabra que nos rija, una palabra que nos guíe, una palabra que ilumine el camino en los próximos días. Seguramente ya reevaluaste tu vida, seguramente tu cosmovisión ya cambió con todo esto que ha sucedido. En esta nueva etapa tiene que estar la palabra de Dios rigiéndote, iluminándote, conduciéndote hacia un propósito definido, una palabra de parte de Dios. Número 2, tiene que haber unidad. Tenemos que estar juntos como iglesia, como cuerpo. Nos necesitamos. Tú no puedes vivir aislado. Tú no puedes vivir aislada de la vida de las personas. Nos necesitamos. Y necesitamos estar juntos porque fuimos diseñados para ser gente que viva en compañerismo. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea. ¿Para qué? Para que haya compañerismo. El primer propósito de la humanidad fue
compañerismo, el tener comunión. Por eso el aislamiento le está haciendo daño a mucha gente, mucho más que el virus. El vivir aislado le está haciendo más daño a la gente, porque fuimos diseñados para vivir en comunión. Es lo que más está afectando. Y el tercer elemento es Espíritu Santo, y es el que más me gusta, porque dice la palabra en Ezequiel 37, capítulo 37, verso 9 al 10, dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Diga conmigo, un ejército. O sea, no eran dos ejércitos. Ya no era la visión pasada de Israel y Judá, un pueblo dividido, el reino del norte, el reino del sur. No, ahora era un ejército grande en extremo. O sea, crecidos en gran manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu vino de los cuatro vientos y sopló sobre ellos, y volvieron a vivir. Necesitamos un avivamiento, iglesia. Necesitamos que el Espíritu Santo venga y sople sobre la iglesia y despierte al propósito, y despierte hacia aquello que Dios nos ha puesto en esta tierra, hacia el diseño que Dios puso sobre nosotros en esta tierra, de gobernar, de multiplicarnos, de fructificar, de sojuzgar, de señorear. Ese es el propósito. Necesitamos volver a vivir. Hay unas palabras claves en esta escritura que acabo de leer. Dice, profetiza. Todo lo que necesitamos nosotros es una palabra. Una palabra para nuestro matrimonio, una palabra para la familia, una palabra para nuestras finanzas, una palabra para los sueños que tenemos en Dios, una palabra de esperanza. Dice, profetiza sobre estos huesos. Yo no sé qué haya pasado en tu matrimonio, pero hoy profetizo que va a revivir. Yo no sé qué pasó en tu familia, si es disfuncional, si se dividió, pero hoy profetizo que viene una unidad y una restauración familiar de todas las relaciones que se rompieron, de todo aquello que se dañó de los padres y de los hijos. Hay una promesa por parte del profeta Malaquías: yo haré volver el corazón de los padres sobre los hijos, haré volver del corazón de los hijos a los padres. Así es que hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tu matrimonio. Es una palabra, y hoy estoy profetizando de parte de Dios que va a volver a vivir todo aquello que se murió. Cree esta palabra y celébralo, porque Dios lo va a hacer en los próximos días. Alguien grite. Palabras claves en esta escritura. Dice, profetiza. Dice después, Espíritu, ven de los cuatro vientos. Espíritu, esta palabra espíritu es ruaj en el hebreo. Viene más de 400 veces en el Antiguo Testamento. Mira la importancia. Y esto representa viento. El ruaj es viento. Viento, aliento, vida. Y eso es lo que va a venir a las áreas de tu vida que están muertas. Yo no sé si hay una área en tu cuerpo que está dañada, pero hoy soplo la vida del Espíritu sobre tu cuerpo. Levanta tus manos en las partes que estén dañadas. Si son tus pulmones, ahora soplo aliento de vida. Ahora soplo sobre tus órganos internos, páncreas, corazón, hígado, vaso. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora el Espíritu Santo sobre ti. Es vida, es vida. Ahora el Espíritu Santo ahora está soplando sobre ti. Está entrando en tu cabeza. Levanta tus manos, está recorriendo todo tu ser. Ahora el poder del Espíritu Santo está entrando desde tu cabeza, recorriendo
tu cuerpo, los diferentes sistemas de tu cuerpo, en tus ojos, en tu cerebro, en tu nariz, en tus oídos, en tu boca, en tu garganta, en tus pulmones, faringe, esófago, laringe. Está en tu corazón, está restaurando, hoy está soplando. El Espíritu de Dios está soplando sanidad en tu cuerpo. Ahora estoy percibiendo sanidades, milagros están ocurriendo en las casas por el poder del Espíritu Santo. Se está yendo la enfermedad. Ahora se está yendo la enfermedad, se va en el nombre de Jesús. Ahora, cualquiera que sea tu nombre, ahora el Espíritu de Dios está reviviendo lo que se murió. Tejidos, órganos internos, externos, ahora están siendo resucitados por el poder de Dios. Ahora tus huesos están respondiendo a la palabra que está siendo predicada. Huesos sean sanos por el poder del Espíritu Santo. Huesos ahora se alinean, están tronando tus huesos porque están siendo sanados y han respondido a la palabra que está siendo predicada. Sé sano en el nombre de Jesús por el poder y la unción del Espíritu Santo. Recibe tu sanidad. Viento del Espíritu, sopla. Hazlo una vez más. Ahora, aquí y ahora, recibe tu sanidad ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora. Yo que tú ponía mis manos en la pantalla y estoy recibiendo esa palabra y esa presencia del Espíritu Santo. Ahora recibe el poder de Dios ahora te está sanando tu corazón, está liberando tu espíritu de lo que te oprimía. Todo cautiverio mental ahora es liberado. Ahora tu mente es liberada. Ahora eres libre en tu mente. Todo argumento que se levantó, todo temor que vino sobre ti, ahora se va en el nombre de Jesús. Toda angustia, toda ansiedad, por el poder del Espíritu Santo, sé libre por el Espíritu. El Espíritu Santo sopla sobre ti. El Espíritu Santo sopla sobre ti. Ahora recibe la sanidad. Recibe la sanidad ahora en el nombre de Jesús. Sé libre, ahora sé libre y sé sano. Sé sana en el nombre poderoso de Jesús. Recibe tu sanidad, recíbela, levanta tus manos. Algo está pasando, algo está sucediendo. Se están cayendo barreras de división, se están cayendo argumentos, se está derribando planes del enemigo, se está derribando todo aquello que planeó para destruirte y para matarte. Está siendo derribado por el poder, por el Espíritu, por el Ruach de Dios. Ahora esperamos por ti. Sí. Vamos, dilo. Espíritu Santo, dile ven. Vamos, clama en la iglesia. Dile ven, Espíritu. Ven. Espíritu Santo, Vamos. Ven, Espíritu. Ven. llena este lugar. Está soplando el viento de Dios. El viento de Dios ahí en tu casa ahora. Ahora recíbelo en el nombre de Jesús. Más. Ahora es un tiempo del Espíritu Santo sobre tu vida. Ahora recíbelo. Más. Llena este lugar. Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Cómo estaban unidos? En la unidad el Espíritu se mueve. En la unidad, unánimes juntos. Y de repente es una visión similar a la de Ezequiel. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba y soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Ahí donde estás es una casa. Ahora el Espíritu viene sobre ti. Ahora el Espíritu Santo te toca. Ahora el Espíritu Santo entra. Hay un estruendo del cielo que entra sobre tu casa. Recíbelo.
verso 14 en la versión internacional dice: pondré mi aliento de vida y volverás a vivir. Hay algunos que son como muertos en vida. Hay áreas de tu vida que están muertas. Tu vida emocional la dejaste morir. Tu vida afectiva dejaste que se muriera por un dolor, por una traición, por un desamor. Quizá, no lo sé, pero esta es la palabra para ti. Pondré aliento de vida sobre ti y volverás a vivir. Volverás a vivir. Volverás a vivir. Te estoy hablando por el Espíritu. Volverás a vivir. Dios va a abrir, dice la Escritura, que se van a abrir los sepulcros de aquello que se enterró. Dice la Biblia que lo que estaba enterrado, como en sepulcros, volverá a vivir. En el verso 12 dice: por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Hay sepulcros que se están abriendo. Pueblo mío, y haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de tu provisión. Volverás a vivir, esta es la palabra. El poder de la resurrección ya vive en ti, trayendo vida nueva, trayendo aquello que estaba muerto. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu, por su Espíritu que mora en nosotros. Así es que vas a volver a vivir. Una nueva vida está por comenzar. Una nueva historia está por escribirse. Hay un poder para aquellos que están creyendo en este tiempo. Escúcheme. Puedo oír el sonido de las conexiones divinas formando nuevas historias. Puedo oír el sonido de las conexiones que están volviendo a unir aquello que estaba muerto. Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo. Jóvenes, tienes que saber el tiempo que está viviendo. Algunos de ustedes lamentaron: pero ¿por qué me tocó vivir este tiempo? ¿Por qué? Quizá no me case, quizá no termine mi carrera. Te estoy hablando a ti, joven. Distingue el tiempo que te tocó vivir. Estás en el tiempo más privilegiado de toda la historia de la iglesia, porque tú serás el pueblo que Dios levante. Tú eres la generación que Dios va a levantar para aplastarle la cabeza al diablo y para cumplir todo lo que ha prometido acerca de su pueblo y de su iglesia. Jóvenes, y esto conociendo el tiempo, ya es hora que despiertes del sueño. Le estoy hablando al ejército de Dios. Ya es hora que despiertes del sueño. Levántate, la noche ya se avanzó, el día está cerca. Levántate. Isaías 60:1-2 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa es la palabra, jóvenes. Levántense, iglesia, levántate, levántate. Ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Alguien celébrelo. Alguien celebre. Es el sonido de Dios. Puedo oír el sonido de Dios inspirando a una nueva generación, soplando vida a una nueva generación que está despertando. La iglesia es un gigante que se está despertando, un poderoso ejército numeroso de personas llenas del Espíritu Santo, llenas del poder, llenas, unidas por un propósito, unidas por una visión. Un ejército de jóvenes entendidos en los tiempos, que saben que ese es el tiempo que Dios eligió para cumplir su propósito. ¿Alguien está recibiendo esto? Dile: Espíritu Santo, una vez más, al que sana, al que libera, al que resucita a los muertos. Dile: Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo. Vamos, dile: ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Grítalo. ven,
Cantémoslo una vez más. Vamos, cántelo. Es una adoración muy poderosa. Desesperado por ti. Estamos desesperados por ti, Señor, porque tú hagas algo, porque entres en acción, Señor. Estamos sedientos de ti, de tu Espíritu Santo, que espera beber de ti. Estoy aquí, estoy aquí. Sí, Señor. Desesperado por ti. Con mi corazón sediento. Sí, Señor. Que espera beber. Espíritu Santo. De ti. Precioso Espíritu Con sus Santo. manos al cielo profetizamos. Vamos. Cuando tu gloria descienda, Vamos, profetiza. toda la tierra tiene que Espíritu. adorar. Resucitan los muertos, Hermoso se sanan Espíritu. enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Derrama. Esperamos por ti. Vamos, Hilo. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Y llena este lugar. Vamos. Levanta tu voz. Cantemos juntos. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Mantén tus manos levantadas. Hay personas que hoy nos ven por primera vez. Levanta tus manos. Es la oportunidad precisa, única, para que entregues tu vida a Jesús. Quizás has caminado separado de Dios, pero esta es la oportunidad para que vuelvas a unirte al propósito. Te conectes por el Espíritu, por la palabra, por su presencia al cuerpo de Cristo. Y es de esta manera, es una declaración sencilla. Toda la iglesia vamos a declarar levantando las manos. Diga: Cristo Jesús, gracias por morir en la cruz. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Me separé de ti, pero hoy me conecto al cuerpo de Cristo. Me conecto con tu palabra y me conecto con tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque a partir de hoy declaro que tú eres mi Señor y mi único Salvador. Y sé que mi nombre se escribe en tu libro. Amén. Hoy comienzo una nueva vida. Amén. Así es. Comienzas con una nueva vida a partir de esta declaración, por su Espíritu conectado al cuerpo y por una palabra de parte de Dios. Amén. Dale un aplauso fuerte a la presencia del Espíritu Santo.